Y ahora diga el débil, fuerte soy, el pobre diga, rico soy, por lo que en nosotros hizo Dios. Y ahora diga el débil, fuerte soy, el pobre diga, rico soy, por lo que nosotros hizo Dios. Gracias. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Tú estás aquí porque tú eres el Dios omnipresente al que adoramos. Aleluya, el Señor. único que es omnipresente. Gloria sea a ti, No Padre. hay nadie como tú. Alabado Nunca lo sea ha el Señor. habido ni nunca lo va a haber, Señor. Gloria a tu nombre, Porque Padre. ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Porque los dioses de los hombres son ídolos, obras de manos, producto de su imaginación.
Mas tú, Jehová de los ejércitos, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, creaste todas las cosas, visibles e invisibles. Y no hay nada ni nadie que se pueda oponer a lo que tú quieres hacer, porque tú has hecho, estás haciendo y harás. Oh Señor, lo que nos queda a nosotros es adorarte. No solamente porque tú seas bueno con nosotros, o porque seas misericordioso con nosotros, o porque nos des bendiciones. No, 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 no. Te adoramos, Señor, y te exaltamos porque tú mereces toda honra. Tú eres digno de toda adoración, oh Adonai, Elohim, El Shaddai, Dios Todopoderoso, Alabado seas Santo de tú, Israel. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos y queremos, Señor, que recibas nuestra alabanza y nuestra adoración como olor fragante, olor de vida, porque tú eres vida y nos has dado vida hoy, Señor. Oh, Señor, y si te place y te complace darnos vida en el trayecto del día de hoy, el día de mañana y los días por venir, rogamos, oh Dios, Espíritu Santo, nos ayudes, Señor, a desear, a pensar y a hacer las cosas que te agradan a ti, Señor, como individuos, como matrimonio, como familia. Amén. Iglesia, Alabado Señor. seas tú, Señor. Te adoramos, Señor. Ahora, Glorificamos Señor, a que ti. vamos a compartir de tu palabra, te rogamos, oh Dios Espíritu Santo, quien revelaste, inspiraste, que ahora, Señor, ilumines nuestros entendimientos para que podamos captar tu verdad, y que me uses a mí, Señor, para predicar tu palabra, y que a pesar de mis fallas y a pesar de mis flaquezas, tú, Señor, uses la palabra Así es, para Padre. hacer de bendición a los oyentes, los que estamos aquí, los que nos estén viendo ahora o en el futuro, por la página social que nos has permitido tener. Rogamos, Señor, que nos hables. Amén, Para la sí. gloria tuya. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén. Antes que tomen asiento, quiero invitarles a que abran sus Biblias a dos textos de la Biblia. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje titulado Dos parejas que estaban de acuerdo. Dos parejas que estaban de acuerdo. Una pareja para hacer el bien y otra pareja para hacer el mal. Santo. Hechos capítulo 5. Vamos a hablar de la primera pareja. Hechos capítulo 5. Así dice la palabra del Señor, los primeros 11 versículos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora les invito a que vayan al siguiente libro, es Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, solamente para cuestión de contexto, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Romanos 16, del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Tomen asiento entonces, por favor. Les decía que quiero compartir este mensaje titulado Dos parejas que estaban de acuerdo. Una pareja se puso de acuerdo para obedecer a Dios y otra pareja se puso de acuerdo para desobedecer a Dios. Como anunció el pastor Fernando la semana pasada, todo este mes de febrero estaremos predicando y enseñando sobre la familia y el matrimonio, porque todos necesitamos saber lo que dice la Biblia sobre el matrimonio, sobre aquellos que no están casados, cómo es que ellos deben de vivir y qué es lo que Dios espera de ellos. Cómo es que debemos nosotros edificar la familia, cómo es que debemos de criar los hijos. Hay mucho que aprender en todo esto. Y especialmente en las iglesias, porque hay un arroz con frijoles en las iglesias que no se le puede encontrar. Dicen que los hijos de los pastores son los más malcriados y desobedientes, porque a veces somos los que damos el mal ejemplo y dejamos que nuestros hijos correteen y hagan tantas cosas en las iglesias. Y los líderes de las iglesias también. Pero no vamos a hablar de esas cosas en esta oportunidad. Normalmente, cuando vamos a hablar de parejas y del matrimonio en las iglesias, en la predicación, lo primero que pensamos es de que, va a empezar a hablar de que, bueno, el marido es la cabeza del hogar y la esposa debe someterse. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Voy a traer esta enseñanza de un sentido un poco inusual. Porque sí voy a hablar del matrimonio, pero voy a hablar acerca de el hecho de que las parejas deben de ponerse de acuerdo, porque esto es uno de los ingredientes, uno de los requisitos claves para que haya estabilidad y felicidad en el matrimonio cristiano. El esposo y la esposa tienen que estar de acuerdo. Y quiero hablar de eso. La Biblia nos hace ver muchos ingredientes que son necesarios para que el matrimonio cristiano funcione. No es una sola cosa nada más, son distintas cosas. Usted puede ser fuerte en uno, dos o tres, pero si falla en los otros ya trae desequilibrio. Le voy a mencionar 9, aunque hoy solamente me voy a concentrar en uno. Primero, que Cristo tiene que ser el fundamento del matrimonio cristiano. Cristo y solo Cristo, ¿verdad? Segundo, tiene que haber amor. Amor ágape, amor polistorgoi, amor de pareja, ¿verdad? Tiene que haber también oración de las parejas, juntos deben de orar. El cuarto, tiene que haber perdón, porque somos seres humanos y fallamos, ¿verdad? Entonces tiene que existir el perdón entre la pareja, el matrimonio, el esposo, la esposa. Quinto, tiene que haber paciencia, precisamente porque a veces, muchachos, no aguantamos las fallezas de los otros, ¿verdad? Paciencia, necesitamos tener paciencia. Sexto, tiene que haber fidelidad. El esposo tiene que ser fiel a la esposa y la esposa fiel al esposo. Es un ingrediente clave. No puede andar ahí de mirandón, ¿verdad? O ella también, ¿verdad? Tiene que ser fiel. No solamente cuando está con ella o con él, sino también cuando están solos, ¿verdad? También como séptimo, tiene que haber integridad. En todo lo que hacen, tiene que haber integridad. Integridad quiere decir que tienen que ser completos. Lo que son aquí, son allá. Y lo que son allá, son aquí. No es una cosa en la iglesia y otra cosa allá afuera. Eso es integridad. Así es, amén.
Y también, como octavo, tiene que haber honestidad. Honestidad en todo lo que se hace. Lo mismo dentro y fuera de la iglesia. Y como noveno, el cual voy a enfatizar, noveno punto, noveno ingrediente es que tiene que haber unidad. Tienen que estar de acuerdo. Tienen que estar unidos. Tiene que haber unidad. Entonces, esto es lo que voy a enfatizar. Y lo importante es de que, y quiero que entienda bien, en esto de la unidad, que ciertamente hay unidad para hacer el mal y hay unidad para hacer el bien. Y como usted sabrá, vamos a hablar de los dos, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere que hagamos es que estemos unidos como matrimonios, pero para hacer el bien. Dice el proverbio popular que la unidad hace la fuerza, ¿verdad? O podemos decir, la unidad multiplica la fuerza. Porque si solamente el esposo hace algo, pero ella no ayuda, no es tan efectivo como si ambos, ¿verdad? Ayuda bastante. Por eso es importante de que exista unidad. Mi objetivo con este mensaje es precisamente hablar a las parejas cristianas y no cristianas también, porque pueden recibir algún tipo de beneficio, pero es más difícil que ellos se adapten a lo que la Escritura dice porque no son creyentes. Aún así, pueden sacar provecho. Y lo que deseo es que se examine usted como pareja. No solamente usted, se examinen como pareja cómo es que están viviendo delante de Dios en unidad. ¿Cómo lo están viviendo? Pero sean honestos, sean íntegros al hacerlo. No vaya a decir, esto no me cae a mí. Ponga atención, porque ser uno es la clave en el matrimonio, ¿verdad? Así es. Porque el Señor dice en Génesis capítulo 2, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne habla de unidad. Un hombre y una mujer que son completamente diferentes, cada uno con su mundito y sus ambiciones y sus sueños, al casarse ya no son dos, son uno. Ya no hay dos cuentas de banco separados, solo tiene que haber uno. Ya no hay dos ambiciones, es una ambición, la ambición del matrimonio. Ya no hay dos deseos para el futuro, es un deseo para el futuro. Ya no existe independencia. Como hoy en día las parejas modernas, dice la esposa, yo quiero salir con mi familia, con mis amigas, ¿por qué tú no me dejas? Y el amigo dice lo mismo, porque ya no eres soltero. Ahora eres casado, eres casada. Entonces tú te debes a tu marido. Tú te debes a tu esposa. Ya no eres independiente. Entonces esa cosa se acabó. Y entonces el problema resulta cuando la gente, dentro de la iglesia también, que son casados, están supuestos a ser uno, mas sin embargo quieren vivir vidas separadas, independientes. Y así no funciona. Así no funciona. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Tiene que acabarse el yo y tienen que empezar a exaltarse el nosotros. Para todo es nosotros. Ya no es yo. El yo tiene que acabar. Nosotros, hablando de la esposa y el esposo. Ahora bien, para hablar acerca de estas dos parejas, utilicé y trae a colación estas dos lecturas bíblicas que nos hablan de dos de ellas. Ananías y Zafira, muy conocidos, ¿verdad? En las iglesias. Ananías y Zafira. Evidentemente, esta es la pareja obediente o desobediente. Desobediente. Y la otra pareja del cual voy a hablar es Aquila y Priscila, o Aquila y Prisca, como también lo menciona el apóstol Pablo. ¿Esta es la pareja obediente o desobediente? Obediente, ¿verdad? Ahora, quisiera que pongan atención, porque ambas parejas eran creyentes o no creyentes. Creyentes. Las dos parejas eran
creyentes, eran cristianos. Mas sin embargo, la Biblia habla bien de una de ellas y habla mal de la otra. Y como les decía, espero que usted examine su vida a la luz de estas dos parejas. Y lamentablemente, hay más parejas como Ananías y Zafira en las iglesias que las de Aquila y Priscila. Y al terminar, espero que usted se examine y diga, ok, nosotros realmente nos parecemos más a acá, pero sea honesta al hacerlo. Veamos rápidamente entonces la vida de Ananías y Zafira, la unidad matrimonial de Ananías y Zafira, la pareja desobediente. El pasaje que leímos acerca de esta pareja nos dice de que estos eran cristianos. Eran los primeros convertidos al cristianismo luego del gran día de Pentecostés. Ellos se habían convertido y ambos, y esto es muy importante, ¿verdad? Ambos, esposo y esposa, decidieron seguir a Cristo, lo cual fue muy buena decisión. Porque tú y yo sabemos de muchos casos cuando solamente una de las partes se entrega a Cristo, ¿verdad? Y entonces eso trae mucho problema a aquella persona que sí acepta a Cristo, porque el que no acepta a Cristo entonces empieza a traer abusos físicos y verbales, ¿verdad? Muchas parejas, muchas esposas especialmente padecen abusos físicos de sus esposos que no son creyentes. Otros son verbales, que muchas veces son más dañinos que los físicos. A veces se da el raro caso en que las esposas que no son creyentes hacen lo mismo con el esposo. Pero aquí en este caso vemos que ambos, Ananías y Zafira, aceptaron a Cristo. Muy buena decisión, ¿verdad? Eso es lo que siempre esperamos y deseamos, de que tanto él como ella acepten a Cristo, porque eso trae bendición y estabilidad al matrimonio. Y es evidente de que estos no solamente se habían convertido a Cristo, sino que habían aceptado todas las creencias y las prácticas de la iglesia primitiva. Sí lo habían hecho. Porque vemos de que ellos empezaron a no solamente creer, sino también a practicar muchas de las cosas que la iglesia primitiva estaba creyendo y practicando. Por ejemplo, en Hechos 2 del 44 al 45 se nos dice algunas de estas prácticas y creencias. Dice, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Ven? La iglesia primitiva, porque había mucha gente pobre, estaban siendo perseguidos, vendían lo que tenían y lo traían a los apóstoles, a los líderes de la iglesia, para que estos lo repartieran a los demás, para que no hubieran necesitados. Entonces, Ananías y Zafira aceptaron esta práctica rápidamente. Y vemos que ellos fueron y vendieron parte de su heredad. Era de ellos, no era de nadie más. Así es que no había realmente necesidad de hacer lo que hicieron. Pero por alguna razón, él y ella se pusieron de acuerdo. El esposo y la esposa se pusieron de acuerdo, pero para mentir, para hacer lo malo, ¿verdad? Y nos dice la historia de que él vino como cabeza del hogar, vino con la ofrenda y se lo dio a Pedro. Aquí está, lo que vendimos de la propiedad, aquí está. Y el problema aquí es que la intención era buena, mas sin embargo, ambos se pusieron de acuerdo para mentir. Trajeron y dieron la donación como si fuera el total de la venta, cuando solamente era una porción de la venta, ¿verdad? Es como cuando si yo vengo y digo, ok, aquí está mi diezmo, cuando realmente no es mi diezmo, solamente es una porcioncita de lo que yo gané. Eso es mentir, y mentir delante de Dios. Y entonces ambos se pusieron de acuerdo, el esposo y la esposa, porque vemos que después que Ananías cae muerto, como a las 3 horas viene campante y sonante Zafira, ¿verdad? Como que ella no sabía lo que había sucedido.
Y el apóstol Pedro le hace la pregunta, oye, ¿vendieron en tanto la propiedad? Claro, sí, así fue. Y eso nos hace ver de que ella se puso de acuerdo con su esposo para mentir, para ser deshonestos, para no ser íntegros. Y sabemos lo que sucede. Ella también cae muerta. Nosotros podemos encontrar muchas parejas en la Biblia que se pusieron de acuerdo para desobedecer a Dios. Y las consecuencias todavía las estamos viviendo. Por ejemplo, vayamos a la primera pareja, Adán y Eva. Adán y Eva se pusieron de acuerdo. Primero comenzó Eva, pero Adán se puso de acuerdo porque él ya sabía lo que Dios le había dicho, mas sin embargo, él le hizo caso a su esposa. ¿Cuál es la consecuencia? Hoy vivimos el problema del pecado, que es el problema más grande que la raza humana vive. Y no importa el avance de la ciencia y la tecnología, no puede acabar. Es más, se multiplica más la maldad. Porque el pecado es real. El pecado es una de las evidencias básicas del hecho de que lo que la Biblia dice es real y de que la ciencia realmente no tiene mucho fundamento porque no puede solucionar el problema del pecado. Vayamos al ejemplo de Abraham y Sarai. Dios le había dicho a Abraham y a Sarai, yo les voy a dar un hijo, les voy a dar descendencia. Pero parece que Sarai llegó a dudar. ¿Y qué fue lo que hizo? Le dijo a Sarai a Abraham, mira Abraham, yo no creo que Dios va a cumplir su palabra, así es que ve, acuéstate con mi esclava. Lo que Abraham debió haber hecho, ¿verdad? No, Dios dijo, pero no, Abraham le dio la esposa luz verde que se acueste con la esclava. Papá, ¿para qué me dijiste? Va, y lo hizo, ¿verdad? No hizo caso, se pusieron de acuerdo para hacer lo malo, ¿verdad? También tenemos el ejemplo del rey Acab y su infame esposa Jezabel. Bien lo conocemos, ¿verdad? Es más, Jezabel es conocida. Si a ti te llaman Jezabel, muchacho, como mujer, si te llaman Jezabel, eso es feo, feísimo. Jezabel es símbolo de abominación en la Biblia, ¿verdad? Espero que nadie se le ocurra llamar a su hija Jezabel, ¿verdad? O a su hijo Acab. Bueno, en otras palabras, en la relación matrimonial hay casos en que la pareja es tentada a ponerse de acuerdo para hacer lo malo. Y estas cosas minan el matrimonio. Dice la Biblia que Satanás vino y tentó. Pero la tentación no es pecado ¿hasta qué? Hasta que la persona cede a la tentación. Satanás siempre nos está tentando. La concupiscencia dentro de nosotros también nos lleva a ser tentados. Pero el problema no es eso. El problema es cuando cedemos a la tentación y hacemos el mal. Y eso fue lo que hicieron Ananías y Zafira y estas parejas que mencioné. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Usted como esposa, como esposo, debe tener mucho cuidado que no vaya a apoyar a su esposo o a su esposa cuando está decidiendo algo malo, cuando tiene una mala actitud, cuando está siendo deshonesto, cuando está siendo deshonesta. Porque usted y yo podemos engañar a los hombres, pero a Dios no podemos engañar. Dios siempre está al tanto de lo que estamos haciendo. Tenga mucho cuidado que usted no se ponga de acuerdo con su esposo o con su esposa para desobedecer a Dios. Por eso les decía de que esto no es una predicación normal de que el esposo es la cabeza y la mujer no. Porque muy pocas veces se habla del hecho de que hay parejas en las iglesias que se ponen de acuerdo para desobedecer a Dios. La Biblia dice una cosa y dice, no, pero los dos se ponen de acuerdo para hacer lo contrario. Tenga cuidado, porque recuerda, usted me dice esto, pero ¿por qué siempre nos dice eso? Porque mi responsabilidad es advertirle, Dios le va a pasar la cuenta. Y no se haga la víctima después. Si usted como esposo y esposa se pone de acuerdo para hacer lo malo, espere, ahorita o más allá con sus hijos, viene el tiempo en que va a llorar.
¿Y por qué me pasa esto? Porque empiece a examinar las veces cuando usted y su esposa se pusieron de acuerdo para pecar contra Dios. Y ninguno fue valiente y decir, no, mi amor, yo te quiero, te amo mucho, pero en esto yo no te puedo apoyar. O viceversa. No se pusieron de acuerdo. O simplemente se quedó callado. Allá él y Dios. O allá él y Dios. Si tú no dices nada, eres cómplice delante de Dios. Así como Ananías y Zafira, Dios vio que ella no se opuso, se cayó, más bien hizo, ok, está bien, ahora te viene. Tiene que haber uno que haga lo bueno. Y vemos casos de ejemplos como eso en la Biblia. Por ejemplo, Séfora, la esposa de Moisés, se levantó y circuncidó a su hijo rapidito, porque Dios, dice la Biblia, que andaba detrás de Moisés para hacerlo chicharrón. Y Séfora se dio cuenta rapidito de que Moisés, como jefe de la casa, sabía de que tenía que haber circuncidado a su hijo, pero no lo hizo. Y Séfora fue y circuncidó a su hijo. Y cuando sucedió eso, entonces Dios dijo, ok, ahora le voy a perdonar la vida a Moisés. Ella hizo el bien, él hizo el mal. Pero como una de las partes obró para bien, Dios intervino. Séfora fue valiente. Vemos también el caso, por ejemplo, de Abigail y su esposo Nabal. Nabal estaba y era un hombre rico, tenía muchas cosas. David estaba cansado y sus hombres tenían hambre. Mandó a pedir a Nabal, mira, ¿por qué no nos das algo para manjar, para comer? Y Nabal contestó de una manera, pero fea, a David y a sus hombres. Y cuando Abigail, la esposa, se dio cuenta, dice la Biblia, Abigail dijo, no, vamos a hacer algo, déjame ir a hablar con David. Ella fue inteligente, le llevó la contraria a su marido. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, Nabal perdió la vida, pero Abigail no. También vemos el caso de Job y su esposa. El pobre Job, ¿verdad? ¿Qué no le sucedió? Perdió a sus hijos, todo. Y estaba la esposa ahí. Y la esposa le dijo, oye Job, maldice a Dios y muérete, hombre. Todavía sigues manteniendo tu integridad. Pues, ¿quién va a servir a ese tipo de Dios? Muérete, maldícelo y muérete. Ese era el consejo de la esposa. Pero Job fue valiente y no le hizo caso. Dice la Biblia que Job le respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Se le opuso. Ella murió, pero él no. Tiene que existir eso en la pareja. Nosotros la esposa está llamada a someterse al esposo, siempre y cuando el esposo haga el bien. Es como cuando la iglesia, los cristianos, estamos llamados a someternos a las autoridades, siempre y cuando lo que el gobierno nos dice sea bíblico. Si lo que el gobierno nos dice no es bíblico, tenemos la responsabilidad delante de Dios, aunque nos cueste la vida, decir, en esto yo no te puedo obedecer, en esto yo no me voy a someter, porque tiene que haber valentía. Porque dice la Biblia que Dios nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía, para hacer el bien, aunque nos cueste dolor, aunque nos cueste la vida. Entonces, muchos matrimonios cristianos padecen precisamente porque los dos se ponen de acuerdo y uno de ellos no es valiente para decir, mi amor, estás mal, yo no te voy a apoyar en esto. Y aquí delante de Dios, yo no te apoyo. No, pero es que yo soy la cabeza. No, yo no te apoyo. Dame los golpes que tú quieras, pero yo no te apoyo. Porque lo que tú estás haciendo, tu actitud es pecaminosa delante de Dios. Y yo prefiero obedecer a Dios que a los hombres. Vamos ahora a la unidad matrimonial de Aquila y Priscila. Más fácil, ¿verdad? Porque eran obedientes, ¿verdad? Es fácil cuando los hijos son obedientes. Todo es más fácil, ¿verdad? Aquila y Priscila eran creyentes también, ejemplares, y era un matrimonio ejemplar. Y la Biblia lo menciona no menos en el Nuevo Testamento de 6 veces
en las lecturas que tuvimos hoy, por lo menos 2 veces leímos de Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Y se nos hace ver de que estos eran creyentes muy dedicados. Los dos, esposo y esposa, estaban de acuerdo para servir a Dios. Los dos habían aceptado a Cristo. Y eso hace la vida más fácil, repito. Cuando el esposo y la esposa son creyentes, se hace la vida cristiana mucho más fácil. Por sí es difícil. Y cuando ya una parte es creyente y la otra no, se hace más difícil. Porque uno tira por su lado y el otro. Y a veces resulta que son creyentes, pero también uno tira por su lado o por el otro. Y no puede existir, tiene que haber unidad. Y aquí ellos decidieron juntos aceptar a Cristo. Nos dice la Biblia de que, y la historia, que Aquila era judío. Ellos vivían en Roma. Y por el nombre de Priscila, que es nombre latina, hay mucho para llegar a creer de que era de origen romana. Pero se habían casado y pertenecían al judaísmo, pero luego se convirtieron al cristianismo. No sabemos exactamente cuándo fue que ellos aceptaron a Cristo, pero el hecho es de que ambos aceptaron a Cristo. Ellos vivían en Roma, pero el emperador Claudio César quiso expulsar a todos los judíos de Roma. Y entonces, dado que Aquila era judío, tuvieron que huir y se fueron a Corinto. Y ahí es donde los encuentra el apóstol Pablo, en Corinto. Pero cuando llega ahí ya son creyentes. Y en la epístola de los romanos vemos de que ellos abrían su casa para que fuera usada como iglesia. Y se reunía la iglesia. ¿Cómo se llama? En el libro de Hechos de los Apóstoles vemos cómo eran ellos tan celosos y fervientes que cuando Apolos vino y estaba predicando y algo estaba fallando, ambos, esposo y esposa, lo hicieron a un lado y le dijeron: ven amiguito, ven, tú eres muy bueno predicando, pero déjame decirte, aquí estás mal. Ambos, no solo él o solo ella, ambos. O sea que ellos se pusieron de acuerdo siempre para hacer lo bueno y justo delante de Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que como parejas cristianas, como matrimonio, nosotros hagamos eso. Porque, fíjese, si el matrimonio está bien, entonces los hijos van a estar bien. Pero normalmente los hijos salen mal porque o una parte está bien o otra está mal, o normalmente ambos se ponen de acuerdo para hacer lo malo. Y muchas parejas cristianas dicen: no, pero nosotros siempre venimos a la iglesia. Y que, no, en algunas cositas hacen caso, pero en tantas otras se ponen de acuerdo para hacer lo malo. Y usted cree que Dios va a decir: ok, me obedecen 25%, pero 75% me desobedecen. Ok, por esos 25 voy a hacer que... No, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y tenemos parejas en la Biblia que hicieron el bien. Por ejemplo, José y María. José y María hicieron como pareja lo que agrada a Dios. Ellos padecieron por obedecer a Dios, pero lo hicieron juntos. ¿Qué tal los padres de Juan el Bautista? ¿Verdad? Zacarías y Elizabeth se pusieron de acuerdo ambos para obedecer a Dios. No solo eso, aunque la Biblia no lo dice, a mí me parece que la esposa de Noé también hizo lo mismo. Noé se pasó décadas construyendo el arca. Y seguramente la esposa ahí estaba ahí haciendo la comidita para los trabajadores. Oye, mi amor, ¿cuánto? Te ves muy cansado. Pero, seguramente que estaba ahí la esposa de Noé, apoyándolo. Y seguramente el esposo de Jocabed, Amram, los padres de Moisés, lo mismo. Porque el faraón había dicho: todo niño varón, chicharrón. Y Jocabed, la mamá, dijo: no, mi hijo no, yo lo voy a salvar. Y la Biblia no nos dice, pero casi estoy seguro de que Amram dijo: mi amor, estás arriesgando el pellejo ahí, que te pueden matar a ti, pero yo te apoyo a ti.
Y hoy sabemos de la vida de Moisés precisamente porque se pusieron de acuerdo. Entonces, es muy importante que nos pongamos de acuerdo, pero para hacer el bien. Para hacer, porque si hacemos lo malo como pareja, usted ha leído este texto, pero se lo voy a volver a decir. La Biblia dice en Éxodo 20 del 5 al 6, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, oígase bien, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando desobedecemos, nos ponemos de acuerdo intencionalmente para desobedecer a Dios, eso es aborrecer a Dios. Dios lo toma como así. Pero también dice, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. He aquí una historia que nos refleja precisamente esto. Y años atrás, muchos años atrás, alguien hizo un estudio sobre la vida de estos dos hombres y sus familias, que se sigue repitiendo cada generación. Y de repente usted ya lo ha escuchado antes. Me refiero a la vida de Max Jukes y Jonathan Edwards. Max Jukes era un ateo que se casó con una mujer impía. Nos dice la historia del hombre que investigó todo esto, que fue posible ubicar a casi 550 de sus descendientes. 300 murieron en la pobreza. 150 eran delincuentes. 7 de ellos asesinos. 100 eran borrachos. Y más de la mitad de las mujeres eran prostitutas. Los descendientes de Max Jukes le costaron más de $1.250.000 al gobierno de los Estados Unidos en el siglo XIX. Si usted pone la inflación y trata de conseguir el equivalente de hoy, considera la inflación y el equivalente de hoy, viene siendo casi $2 billones. Le costó solo esta familia nada más al gobierno de los Estados Unidos. En cambio, la familia de Jonathan Edwards, los descendientes de Jonathan Edwards, era contemporáneo de Max era cristiano y predicador, muy famoso, muy entregado al Señor, devoto. Se casó con una joven muy piadosa, creyente, y fue posible ubicar casi 1.394 de sus descendientes. De esos 1.394, 295 de ellos se graduaron de la universidad, de los cuales 13 fueron rectores de la universidad, 75 fueron profesores, 3 fueron elegidos senadores de los Estados Unidos, 3 fueron gobernadores estatales, otros fueron enviados como embajadores a países extranjeros, 30 fueron jueces, 100 fueron abogados, 56 practicaron la medicina, 75 de ellos fueron oficiales del ejército, 100 de ellos fueron famosos misioneros, predicadores destacados, otros 80 desempeñaron algún tipo de cargo público, como alcalde de grandes ciudades. Uno fue el controlador del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y uno de ellos llegó a ser el vicepresidente de los Estados Unidos. Ninguno de los descendientes de Jonathan Edwards suscitó inconvenientes al gobierno de los Estados Unidos. Eran gente productiva y los otros eran parásitos. Porque cuando una pareja, cuando un individuo decide casarse y después ese matrimonio empieza a hacer cosas en conjunto, lo que ellos hacen va a repercutir no solamente en la vida de sus hijos, sino en la de sus hijos y los de sus hijos y de sus hijos. Y lo vemos en esta historia. Y esto sucede cada rato. Sería interesante si la gente, si un investigador se pone a investigar la vida suya. ¿Qué es lo que encontraría? ¿Se parecía más a la de Max Jukes o la de Jonathan Edwards? Yo no sé. Pero déjeme recordar esto para ir terminando. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice el Señor: en este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que hoy les he ordenado. Maldición
si por seguir a dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les he ordenado. A Zafira le hubiera sucedido algo diferente si no le hubiera apoyado a su esposo en su mentira. Pero ella quiso apoyarlo. Hoy no tuviéramos el problema de los árabes y los judíos si Abraham no le hubiese hecho caso a su esposa Sarai. Pero no, Abraham le hizo caso. Bueno, ya sabemos lo mismo de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Eva comió del fruto y se lo dio a Adán, Adán hubiera dicho, no, Eva, no, el Señor dijo que no, yo no me lo como. Las cosas hubieran sido diferentes. Porque aún en la Biblia vemos que, dice la Biblia que pecaron cuando él también comió. Porque una sola carne implica eso, que todo lo que ustedes hagan como esposo y esposa, como matrimonio, va a traerles repercusiones. Y el énfasis de esta mañana es de que se pongan de acuerdo a hacer el bien. Y si una de las partes se está saliendo para hacer lo malo, para desobedecer a Dios, que usted tenga la valentía moral y ética, la integridad, la honestidad de decir, mi amor, en esto yo no te puedo apoyar. Yo no sé si usted le dirá mi amor, algunos de ustedes ni usan ese lenguaje, debiera de, ¿right? O si quiere decir, mi Señor, lo siento mucho, pero aquí yo no te apoyo. Tú serás la cabeza del hogar, pero Dios es tu cabeza y Dios me dice que no puedo apoyarte. Porque lo que tú estás decidiendo está mal, porque aquí en la Escritura se dice claramente, y yo no te puedo apoyar en esto. Pero si usted no lo hace, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero te puedo decir de que te va a ocurrir lo que la Biblia dice y que va a ocurrir. Van a haber momentos de dolor en tu matrimonio y lo vas a ver con tus hijos. No quiere decir que todos van a salir mal, pero hay uno que te va a salir y que te va a hacer llorar y te va a traer congojas y mucho dolor, o tal vez más de uno. Y usted dirá, ¿pero por qué? Señor, si yo te he servido, si yo te he obedecido, si yo los crié, ¿o sí? ¿Estás seguro que has estado criando según lo que dice la palabra? ¿Estás seguro? ¿Te pusiste de acuerdo con tu esposo para eso? Normalmente lo que encuentro es lo opuesto. Ella dice una cosa y él dice otra cosa. Cada quien quiere criar a sus hijos a su tojo y antojo. Y entonces viene la paga. Viene el lloro y crujir de dientes. Entonces te exhorto a que te examines. ¿Cuáles son las creencias y prácticas que tienen ustedes como matrimonio? ¿A quién se parecen más? No lo contesté ahorita porque es muy temprano, pero cuando vayan a casa, antes de acostarse, piensen. Ay, Hani, vamos a hablar un poquito de eso. Desde el día que nos conocimos, desde que fuimos cristianos, porque ya esto pasó, pero desde que somos cristianos, ¿en qué nos hemos puesto de acuerdo nosotros para desobedecer a Dios? Y si él dice, esa es pura tontería, ese estaba a saber que comió, vino ahí por molesto, por eso nos predicó eso. Está bien, pero tú hazlo, mujer. Hazlo, varón. Y donde has fallado, pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, ayúdame a ser valiente, porque desde este día en adelante, el día que mi esposo haga algo malo o piense algo malo, yo se lo voy a decir delante de ti, le guste o no le guste, y viceversa. Y viceversa. Amén. Entonces, les voy a dejar con eso en la cuenta, mastíquenlo, pónganlo a rumiar en la cabeza. ¿Okay? Eso es meditar. Meditar es como hacen las vacas, ¿verdad? Cuando comen allá. Piensen esto.
¿Ananías y Zafira? ¿O Aquilas y Prisca? Yo no sé. Usted es el que sabe. Usted es el que sabe. Amén. Muy bien, vamos a ir terminando. Vamos a seguir con nuestro siguiente punto antes de concluir. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar con los diezmos y las ofrendas.